¿Cuánto tiempo tiene el dólar estadounidense, en tu opinión, para mantener esta farsa? Hay que remarcar cómo los mercados financieros abandonaron para siempre la economía real y los mercados financieros estén totalmente desalineados. La Fed y otros bancos centrales se han descarrilado en términos de creación de dinero comprando deuda y con todas las cosas que en realidad se han hecho para hacer avanzar la economía. Estamos ante una especie de sacudida superficial, lo cual solo empeora la crisis aún más. Por supuesto, desde la pandemia, que fue otra crisis, hemos tenido a la Fed asaltando y rebajando los tipos, luego subiendo los tipos, ahora están en pausa los mismos. Y todo esto se ha hecho en el nombre de la supuesta lucha contra la inflación de los precios, que es, ya sabes, dirigida sobre todo por la oferta y demanda y también por un factor de crecimiento. No entienden de economía, sigo diciendo que no importa si era Janet Yellen quien dirigía la Fed. Realmente no lo entiendo. ¿Por qué molestarse en dejar la Fed? Estarías en el otro lado de la ecuación, pero aún así conectado. Además de cómo se está ejecutando el anuncio de la última reunión de la FOMC, cuando se detuvieron las tasas en lugar de ser definitiva al respecto, algo así como estamos haciendo una pausa. Vamos a observar lo que hace la economía en el futuro. La inflación no está donde queríamos. Los precios de la vivienda han bajado, la deuda de los consumidores ha subido, los bancos son resistentes, pero por supuesto sabemos que no lo son. Y Powell está por todas partes, es por eso que la distorsión permanente es permanente. Es esa idea que los bancos centrales que tienen la autoridad, no quiero decir capacidad, quiero decir autoridad, de poder fijar el costo del dinero, son completamente ajenos a la forma en que afecta a la economía o a la relación entre la economía y el dinero. Déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuántos economistas doctorados están en la Fed? Creo que he oído de 400 o 4000 o algo así. Están arruinándolo todo. Te voy a contar una historia muy rápido, Robert, porque sabes que viajo por todo el mundo. He estado de viaje por todo Estados Unidos en los últimos muchos meses. Fui a las 12 reservas federales, ¿vale? Y no solo es mega edificios. Lo sé, y permítame decir solo para resumir que algunos de estos edificios, ya sabes, hablamos de Kansas City, estamos hablando de Dallas, estamos hablando de Boston, Filadelfia, Cleveland. Hay edificios enormes con nada pasando dentro de ellos. Es fenomenal. No solo el hecho de que estemos pagando por ellos, y son edificios preciosos, pero sin duda podrían convertirse en otra cosa probablemente más útil, sugerencia. Pero mientras tanto hay un montón de gente que no está haciendo mucho, aparte de procesar. Es lo que he podido ver yendo por todo el país. Y de nuevo, son edificios preciosos, pero no hay mucho que hacer en el interior. También estás diciendo que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Estamos tratando de navegar a través de toda esta inflación de las tasas y demás, pero ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo aunque están al cargo. Exactamente, ellos no entienden cómo sus subidas de tipos han dañado el sistema bancario, han dañado el sistema de préstamos, han dañado la buena deuda. No tienen ni idea, ni siquiera lo mencionaron. Powell no dijo nada sobre el sistema bancario más allá de decir que Janet Yellen ya había mencionado en reiteradas ocasiones que el sistema bancario es sólido y resistente. Bueno, hemos tenido varios grandes bancos en quiebra. No JP Morgan Chase, pero United Silicon Valley, First Republic, fue adquirida por JP Morgan Chase. Hubo un informe con los 722 bancos más débiles que la Fed llevó a cabo cuando estaban subiendo las tasas. Ignoraron por completo su propio análisis. Este decía que todos esos bancos podrían potencialmente enfrentar tremendos problemas, incluso potencialmente quebrar, y sencillamente ignoraron eso en sus políticas. ¿Significa eso que confiamos en la Fed? Sí. ¿Significa eso confiar en la acumulación de la deuda de nuestro gobierno y otros gobiernos? Sí. Pero lo que también significa es que necesitamos más que nunca, y aquí está la distorsión actual entre los mercados y algunos de estos mecanismos en la economía real. Las cosas físicas, los edificios físicos, las manifestaciones físicas de materiales, de energía, de cosas que realmente usamos y necesitamos para hacer crecer nuestra economía, necesitamos centrarnos en ellos. Porque si solo nos centramos en tratar de medir el tiempo de la Fed, en tratar de averiguar lo que la Fed está haciendo, si son confiables o no, simplemente no. Es una posición muy débil, tenemos que revertirla. ¿Qué hicieron estos tipos para joder completamente al banco más poderoso de la historia mundial? ¿Qué hicieron estos dibujos animados para arruinarlo? Bueno, hicieron lo mismo. Esto se remonta a la crisis financiera de 2008 de diferentes maneras, pero básicamente decidieron que podían crear dinero, imprimir dinero de la nada para básicamente mejorar lo que fuera que pensaban que era el problema. Y eso incluye la deuda récord, que solo ha aumentado. Cuando digo deuda récord,
Sabemos que esta deuda ha ido aumentando cada vez más y más y más, por lo que siempre es un nuevo récord, es decir, no van a ir a la otra dirección, lo que hicieron fue imprimir más y más dinero, lo que infló la capacidad del gobierno para crear más deuda. ¿Por qué? ¿Por qué? La Reserva Federal está imprimiendo dinero. La Reserva Federal va a comprar la deuda y así el gobierno va a crear más deuda para no tener que asumir la responsabilidad de ocuparse de la economía real. Pueden seguir presionando y presionando y empujando hacia el futuro para poner esa deuda en las generaciones futuras y en cierto modo nublar esa idea de que realmente podemos controlar nuestros propios espacios en la economía comprando bienes raíces, comprando activos duros, usando la deuda a nuestro favor en lugar de lo que hace el gobierno, que es usarla para volver a confundirnos. Es la falta de política. Esto es así ya que la economía real es definida por los activos tangibles, por las cosas físicas. Lo que hacen los mercados es absorber dinero barato y luego negociar donde ese dinero se vuelve un poco más caro y luego absorberlo nuevamente. Se pueden aplicar estrategias comerciales al respecto, pero la realidad es que eso no se conecta con la economía real, que son empresas reales, las casas reales, ya sean bienes raíces comerciales o lo que sea, que en realidad son parte de lo que puedes observar para entender dónde estamos desde un punto de vista físico tangible. Puedes usarlo como perspectiva y ahí es donde está la desconexión entre las cosas físicas. Llevamos diciendo durante años nosotros, compadre rico, que se comprará oro, plata, tenemos ganado, tenemos petróleo. No tengo acciones de petróleo, tengo pozos de petróleo y cosas así. Son cosas que la Reserva Federal no puede imprimir. Eso ha sido nuestra filosofía. Sí, activos no imprimibles ni programables, sin dólares digitales, sin dinero impreso en ninguna parte, sino activos absolutamente físicos y tangibles que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes usar. Es donde debemos estar. La orden ejecutiva 14067, que es la moneda de la Reserva Federal que va a salir y la cual dice que vamos a perder nuestra libertad y demás. Para ti, desde tu posición elevada en todo este sistema, ¿qué pasaría si una Reserva Federal saliera con algo así como el Bitcoin de la Reserva Federal? Creo que es una idea horrenda. Cuando les comentaba mi vista a todos estos territorios federales, la última reserva federal que visité fue en Minneapolis. De hecho, el tipo que dirige la Reserva Federal, Neil Kashkari, solía estar en Goldman Sachs cuando yo estuve allí. Él básicamente es el único líder de la Reserva Federal que dice no necesitamos una CBDC. No necesitamos una moneda de la Reserva Federal, no necesitamos nada de eso, pero el resto de la Reserva Federal lo ignora. En mi opinión, mi sensación sobre todo esto es que cualquier moneda programable, como lo será la moneda de la Fed, es como un acumulador de información que viaja contigo a todas partes una vez que la usas. Entonces, una vez que existe en cualquier transacción que hagas, ya sea entre individuos, empresas, inversiones, lo que sea, continuará el seguimiento. No será aislado, tendrás la acumulación de un bloque de datos, ¿verdad? Ya que utiliza la tecnología blockchain. Te seguirá a todas partes, lo que significa que tendrá acceso a tu privacidad y a todas tus transacciones financieras. No solo una de ellas, todo ello será para siempre completamente visible. Y la Reserva Federal dijo, oh no, nos preocupamos por la privacidad. Si eso pasara, no sería un problema, nadie se cree eso, nadie se fía. Yo no confío en ello, no confío en que toda la información que está ahí acumulándose a cada segundo de nuestra vida financiera no vaya a utilizarse. Al igual que la Reserva Federal puede crear dinero, la Reserva Federal puede quitar dinero. Pero una vez que se conecta a nuestras cuentas bancarias a través de una moneda digital, a través de un banco central y su moneda digital, una versión CBDC del dólar, entonces toda esa barrera que incluso construimos en nuestro dinero y la Reserva Federal, y por lo tanto, el gobierno habrá básicamente desaparecido. El verdadero problema es la acumulación de deuda nacional. En mi opinión, somos una de las naciones más endeudadas de la historia mundial. Acabamos de eliminar el techo de la deuda y hemos adoptado una flexibilización cuantitativa ilimitada. El verdadero problema es nuestra deuda nacional. Gastamos más de lo que ganamos. Esto es para exponerlo en términos muy simples. ¿Podría una moneda de la Fed resolver este problema? No empeoraría el problema, y la razón por la que empeoraría el problema es porque es bastante fácil para la Reserva Federal imprimir dinero, como ya nos han demostrado, imprimiendo dinero en 2008, en la pandemia, cuando realmente les apetece. Si hay otra crisis, lo van a hacer de nuevo. Imprimieron dinero cuando el banco de Silicon Valley quebró y hasta hablan de ello. Simplemente añadieron más flexibilización cuantitativa a sus libros y dijeron, no, en realidad no estamos haciendo esto. Pero sí lo estaban haciendo, pueden hacerlo cuando quieran. Entonces, una vez que tengan una CBDC, tendrán dos pájaros en la mano. Podrán seguir imprimiendo dinero más rápidamente y difundirlo de manera instantánea en todo el sistema financiero, mientras al mismo tiempo absorberán todo tipo de información sobre nosotros. Nada de todo esto ayuda con la deuda nacional.
Nada de todo esto ayuda a que nuestra economía realmente crezca. Por todo esto volvemos a lo que decíamos al principio, nada de esto es netamente positivo para nuestras fortalezas desde una perspectiva económica. Cuando llegue la crisis monetaria, cuando las cosas estén realmente mal, la Reserva Federal saldrá y dirá: oye, tenemos la respuesta mágica, tenemos la píldora mágica, se llama CBDC, es fácil, es conveniente, es simple, resolverá todos tus problemas. Y la gente dirá: oh, genial, hagámoslo. Y luego está lo que estás diciendo, la CBDC, la realidad detrás de la CBDC es el control. Bueno, el control y la impresión es como si lo peor de los dos mundos posibles se juntaran en uno. Ni siquiera voy a llamarlo moneda, es una tecnología, ¿verdad? Quiero decir, es como si en 1984 se encontraran la flexibilización cuantitativa con esteroides o algo así. Es como una píldora o un tipo de capacidad para que efectivamente se cree dinero de la nada, ya sea porque tengamos una deuda demasiado alta o porque tengamos una crisis porque el banco se desplome o lo que sea. Además, como guinda del pastel, podremos rastrear todo lo que estés haciendo con ese dinero que acabamos de crear. Es una forma aún más insidiosa de imprimir dinero, y de nuevo, no llega al núcleo para producir crecimiento de nuestra economía real. La cuestión es que para Kim y para mí, desde que estamos juntos, todo lo que dijimos fue: queremos salir del patrón dólar. Por eso poseemos plata, poseemos oro, poseemos ganado, poseemos petróleo. Y estamos haciendo todo lo que la Reserva Federal no puede imprimir. Powell no entenderá nuestra llamada. Biden no entenderá nuestra llamada. No nos están preguntando. Harris, la vicepresidenta Harris, aún no tiene teléfono y Yellen no sé de qué planeta vino. El verdadero problema es realmente nuestra deuda y no podemos cubrirla, así que seguimos como la solución de la Reserva Federal es seguir imprimiendo y simplemente tenían el techo de deuda, acaban de quitarle el techo a esta, así que vamos a imprimir para siempre por el momento. Y esto no solo está pasando en la Fed de Estados Unidos, es global, es decir, como por ejemplo Angela Merkel, que está alineada con lo del ESG y las políticas verdes. Básicamente están destrozando la economía porque están tratando de salir de los combustibles fósiles de la energía nuclear. Y estos tipos están matando, en realidad estos muñecos están matando a la economía. Y eso hace que la Reserva Federal imprima más dinero. ¿Por qué no saben lo que están haciendo? Este tipo, Bernanke, ese criminal, quiero decir, él es el tipo que imprimió todo el dinero después de 2008 y le dieron el premio Nobel. Suiza le dio un premio Nobel. Esto es más que una colusión, esto es una locura. Ese tipo, Bernanke, destruyó la economía mundial. Estaba rescatando bancos europeos durante 2008. Sencillamente estaban imprimiendo billones y él recibe un premio Nobel. ¿Qué está pasando? ¿Es tan extraño? Es como una realidad alternativa en la que harías lo que no tienes que hacer. Es como si quisieras despertarte sin que nada hubiera sucedido. Es como el sueño tan extraño que tuve. Dije, no puede suceder en la vida real, pero así está haciendo. Básicamente, él inició en todo esto, en lo que está causando la distorsión monetaria. Comenzó el camino hacia que la Fed pudiera tener una capacidad ilimitada de flexibilización cuantitativa. Nuestra deuda se ha más que duplicado desde que él asumió el cargo y, de hecho, ha aumentado casi un tercio desde la pandemia. Pero él inició todo esto, permitió que la Reserva Federal y todos los demás bancos centrales traspasaran sus límites. Realmente no están aquí para ayudar a nuestra economía. Simplemente dicen que lo están, pero deberían quedarse en un segundo plano, haciendo números o lo que sea. El hecho es que permitió que se imprimiera más dinero, lo que permitió a los gobiernos pedir prestado tanto como quisiera, y eso hizo que estuviera bien que no fueran responsables de la deuda que ellos contraían. Gracias por decir eso. Estaba escuchando a Jeff Snyder, es el tipo del universo del eurodólar. Básicamente dice que la Reserva Federal no imprime dinero. Todo el mundo cree que sí. Dice, pero ellos imprimen fichas de lavandería. Sencillamente lo introducen en la máquina, pero no resuelven el problema. Entonces, ¿qué es lo que la Reserva Federal imprime? ¿Lo que llama una especie de nodo o algo así? Bueno, es lo que quiere decir, y es justo para ser más específica, no sacan físicamente una imprenta y fabrican físicamente dólares o monedas. Las monedas las fabrican el Departamento del Tesoro. Es cierto que decimos imprimir y aceptamos esa palabra, pero lo que hacen realmente es imprimir dinero tecnológicamente. Lo que básicamente dicen es a todos los bancos de ahí fuera, ya que básicamente todos son parte de lo mismo. Están en el mismo club desde 1913, que fue cuando fueron creados. Vamos a poner dinero en tu cuenta.
No es como si estuvieran descargando físicamente un camión con múltiples fajos de billetes en efectivo, oro o lo que sea. Lo que hacen es básicamente apretando un botón, decirle a JP Morgan o al Banco de América, está bien, vosotros tenéis dinero. Por eso decimos que esa impresión es una versión tecnológica de la misma. Pero lo que hacen con ese proceso, que es lo importante de saber, es que no tiene nada que el respalde ese dinero. No es como si se diera una vuelta e hiciera un gran negocio vendiendo un edificio o algo real y dijera, hay ganancias por lo que vamos a dividir las ganancias o lo que sea. No, es que crean ese dinero de la nada. Y ahí es donde hablamos de la imprenta, porque tienen la capacidad de manifestar, crear, fabricar. Elige tu palabra. Dinero de la nada, dinero sin ningún respaldo detrás. Sí, la fe de la fe plena y el crédito al gobierno de Estados Unidos. Aún así sabemos que a eso se le llama dinero fiduciario y sabemos que es tan bueno como en cualquier otro momento. Pero nos endeudamos, acumulamos más que deudas. Por cada dólar que gastamos contraemos más de $1 de deuda. Crecemos pero nos endeudamos en más de $1. En realidad no viene de ningún lugar positivo, pero han manifestado esta idea y esta acción de crear dinero de la nada cuando sea. Eso empeora el problema. Lo que hay que tener en cuenta es la responsabilidad, ¿verdad? Si no asumes la responsabilidad, tendrán flujo de caja, pero si no controlas todo tu flujo de efectivo y el funcionamiento del país o lo que sea, en realidad no estás tratando de maximizar tu flujo de efectivo en función del dinero y la deuda que estás pidiendo prestada. Entonces no estás avanzando. Por eso nuestro país no avanza, porque en nuestra realidad estamos pidiendo prestado más de lo que ganamos. Cuando hacen clic en ese botón, va a los bancos, no va a la economía, no va a los individuos, pero ahora ni siquiera prestan dinero. Quiero decir, ¿cómo se puede crecer si ni siquiera estás prestando dinero a estas empresas y a pequeñas empresas y a las mamás y papás? Nadie está prestando dinero, entonces ¿cómo es posible crecer? Bueno, no lo podría haber explicado mejor. Estás quitando o estrangulando la capacidad de usar el dinero o la deuda para un propósito positivo, porque los bancos no tienen la obligación de hacer nada. Pueden comprar su propia deuda, comprar sus activos, comprar sus propias acciones, negociar o hacer lo que sea que estuvieran haciendo, pero literalmente no tendrían que prestarle dinero a nadie si así lo decidieran. No lo hacen porque están intentando muchos negocios diferentes al mismo tiempo. Tienen esa capacidad ya que nadie los obliga a hacer nada. Obtienen ese dinero y pueden hacer lo que quieran con él. Ahí es donde empezó a ocurrir esta desconexión y distorsión. Entonces, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Hay que entender que este es un problema fundamental en la situación en la que nos encontramos actualmente. Esta situación no ha hecho más que empeorar desde la crisis financiera de 2008 hasta las esteroides de 2020. La manera en la que se está gestionándolo la Reserva Federal sigue siendo nefasta y mientras tanto nuestro país se está endeudando mucho sin que nada crezca. Entonces nosotros como personas, ¿qué queremos? Recibimos educación. Como personas que queremos ser responsables de nuestras propias economías personales. Como personas queremos ser prósperas. Como personas queremos tener seguridad. Tenemos que trabajar, invertir y comprar cosas que sean reales. Esto incluye bienes raíces, esto incluye oro, esto incluye plata, esto incluye cobre, esto incluye uranio, esto incluye gas natural, esto incluye petróleo, esto incluye fuentes de energía. Básicamente tenemos que cuidar de nuestras propias economías e invertir en nuestras propias economías. Y solo diré otra cosa que creo que es muy importante desde una comunidad, desde un estado, desde cualquier punto de vista. No deberíamos esperar a que venga el gobierno federal a salvarnos. Lo que deberíamos hacer es fortalecer los lazos entre nuestros socios comerciales, en nuestras empresas locales, entre nosotros, nuestras empresas, para que al menos podamos trabajar entre nosotros y ganar dinero. Obtener ganancias, prosperar y ser estables, y no esperar a descender desde lo alto. No, ¿cuánto tiempo le queda al dólar? Es decir, sabes que algunas personas dicen que esto durará para siempre, pero ¿cuánto tiempo pueden seguir acumulando deuda y luego imprimiendo más dinero para cubrirla? Quiero simplemente saber tu opinión sin presiones, pero ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo se podrá seguir con esto? Porque los países BRICS ya están atacando. Tenemos a China, los BRICS se lo conforman Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Arabia Saudita, y ahora Japón podría unirse a ellos. 33 naciones lo han solicitado. ¿Cuánto tiempo tiene el dólar estadounidense en tu opinión para mantener esta farsa?
Bueno, el hecho de que hayamos podido imprimir tanto y pedir prestado tanto en un periodo de tiempo tan corto es una especie de actividad tercermundista que ha llevado a cabo Estados Unidos. Aún con todo esto, el dólar se ha mantenido predominante fuerte, aunque sí es cierto que algunos consorcios han perdido un poco. Por supuesto, se pierde un poco por lo que está haciendo China, por lo que está haciendo los BRICS y lo que están haciendo estas 33 naciones convencionales. Ha habido una especie de plan para alejarse del dólar en muchas de estas naciones desde la crisis de 2008, desde la crisis financiera, pero lo que ha sucedido es que se ha ido desarrollando muy lentamente. Entonces, cada vez que hay otra crisis, ya sea una pandemia, una guerra o una crisis energética, en cierto modo se fortalecen con la idea de trabajar juntos fuera del dólar. Ese es el objetivo. Aún así conllevará mucho tiempo. Siendo realistas, el dólar se está debilitando un poco ahora desde la pausa en las subidas de tipos, pero pasará un tiempo antes de que algo pueda sustituir al dólar, porque no se trata solo de imprimir dinero. Tenemos otro tipo de cosas como lo militar, la longevidad y otros asuntos. Es lo que una parte del mundo tiene en relación con la otra. Luego tenemos a todos estos países en el medio tratando de elegir bandos como Japón, y esto va a llevar un tiempo. El dólar no va a desaparecer, pero no tiene por qué desaparecer para que podamos observar las señales de cómo se va debilitando y qué hacer ante ese debilitamiento, como comprar activos reales, como comprar oro. Básicamente hay que mirar lo que están haciendo otros bancos centrales fuera de Estados Unidos para combatir en cierto modo la justa debilidad general del dólar. Toda la industria bancaria regional va a colapsar. Este tipo llamado Klaus Schwab, del cual solo he oído rumores. ¿Quién es este tipo? Klaus Schwab, repítenoslo. ¿Y qué están tramando realmente? Sí, fundó el FEM, el Foro Económico Mundial. Creo que es importante entender también dónde nos encontramos en este mundo, ¿verdad? Donde respecto al pico de centralización a la planificación central. Correcto. Me gusta decir que la planificación central siempre falla porque no tienen suficientes datos. Saben que no los tienen. No puedes organizar a miles de millones de personas, ¿cierto? Pero aún así lo intentan. Entonces la planificación central, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Fauci. Sí. ONU. La Asociación Meteorológica Mundial, y luego tienes a la ONU, el FMI, al BPI. ¿Qué es el BPI? Es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales. Nadie sabe lo que es, pero el BPI es el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales, exactamente. Si nos fijamos en un organigrama, tengo una diapositiva de una presentación que hice en George Conference. Tengo un organigrama de la manera en que veo al mundo. En el organigrama, el BPI se encuentra en la parte superior. Debajo del BPI tienes a varios laboratorios de ideas como el Foro Económico Mundial, que es uno de ellos, el Club de Roma. Ellos son los que hacen las políticas. Luego las bajan a la siguiente fila del organigrama, hacia los que hacen cumplir las políticas, que son los gobiernos. Así es como los gobiernos se sientan unos niveles más abajo, realmente son un director de operaciones de los banqueros. Utilizan al BPI para empujar desde la parte superior de estas ideas a través de los grupos de reflexión y posteriormente hacia abajo, hacia las fuerzas políticas. Y luego en la parte inferior de todo esto estamos los sujetos, ¿bien? Klaus es el que dirige todo esto, está sentado en la cima del mundo codiándose con todas estas personas que vuelan con sus aviones privados hasta Davos, mientras nos dicen que tenemos que reducir nuestro consumo energético y ya que estamos, comer insectos. Esto está en su página web. Hablan de por qué deberíamos comer insectos o alimentos más sostenibles. Sí, lo he visto. ¿Quién era? ¿Kim Basinger? ¿O no? ¿Quién era? Nicole Kidman. Nicole Kidman hizo un anuncio, creo que hace 2 semanas, en el que comía insectos. Eso es lo que están poniendo en la televisión ahora. Entonces, comida. Estábamos hablando de comida, ¿vale? Volvamos a la comida. ¿Qué está pasando? Hemos hablado de Sri Lanka. Sí. ¿Qué está pasando en Europa? Sí, hablemos de la comida. La comida es el primer vector de ataque. Estuve en el Fox Business hace 2 semanas. Me preguntaron sobre un artículo que la ONU había publicado con el título ¿Por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué estar hambriento es bueno? Y decían que necesitamos que la gente se esté muriendo de hambre para realizar los trabajos que nadie querría hacer a menos que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Quién dijo eso? Era artículo en el sitio web de la ONU. Vaya. Y como dije, en la Fox se había estado hablando de ello. Lo quitaron después de mediodía porque la reacción fue una locura. Pero según la ONU, unas 8.681 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses, casi 1.000 millones. ¿En los próximos 24 meses? Sí.
Prosigamos el marxismo. Cada vez que el marxismo se ha intentado, en Rusia, principios de 1900, alrededor de 25 millones de personas murieron de hambre. En el gran salto adelante de Mao, alrededor de 50 millones de personas murieron de hambre. Es horroroso, 50 millones de personas. Y también las mataron. Ahora estamos hablando de casi 1.000 millones. En el momento en que tenemos casi 1.000 millones de personas que podrían morir de hambre, ¿no deberíamos tratar de obtener la mayor cantidad de alimento posible? Estaríamos tratando de hacer todo lo posible, haríamos todo lo que pudiéramos, pero en Holanda han empezado a cerrar las granjas, se han apoderado de ellas, están tratando de apoderarse de sus tierras y apoderarse de las granjas e impedirles cultivar no solo alimentos sino también carne a través de las crías de ganado. Ahora se están desarrollando protestas masivas en Holanda. En el momento en que necesitamos más alimentos, en los Estados Unidos los agricultores están siendo pagados para no cultivar. No se les permite cultivar una parte de sus tierras. Y aunque fueron hasta la Secretaría de Agricultura para decir, hey, dejadnos plantar, podemos obtener más alimentos, dijeron no va en la línea de nuestra aceptación del Acuerdo de París. ¿El Acuerdo de París? Eso es la historia medioambiental. ¿Qué es la historia medioambiental de las cuales nos había sacado el presidente Trump para que luego Biden en su primer día de cargo lo más importante que tuviera que hacer fuera adherirnos de nuevo al Acuerdo de París por orden ejecutiva? Y por ello es por lo que no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos, ya sabes, por el cambio climático. Holanda no puede cultivar alimentos. Actualmente hay protestas sucediendo por todo el mundo y es aún mayor. En toda Europa hay una crisis energética en curso. Todo el mundo debería saberlo ya. Llevo hablando de ello 2 años y no tienen gas natural, dependen de Rusia para el gas natural, pero en Europa necesitamos gas natural para fabricar fertilizantes y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos gas natural para procesar alimentos. Vale, ¿cuáles fueron las 3 cosas que dijo Kissinger? Primero dijo comida y la siguiente es la energía. ¿Y la siguiente? El dinero. Y eso es lo que Rickards está hablando. Sí. De las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales. Leí el otro día una historia sobre el tema de la energía y a este agricultor le decían tienes que convertir en eléctrico todo tu equipo. Para un momento determinado, digamos 1 año, el agricultor respondía, está bien, pero yo trabajo 24 horas al día durante la cosecha y tengo que tener estos vehículos activos todo el tiempo. Si se rompe uno, ¿cómo lo consigo? No hay ningún tipo de razonamiento por detrás. Es algo así como tienes que ser eléctrico. Sí. Y es imposible, quiero decir, es poco práctico y no va a funcionar. Además, llegamos a lo que has dicho antes, va a sacar de negocio a muchos agricultores. Constantemente recuerdo una cita de Ayn Rand de La Rebelión de Atlas donde dice cuando debas recibir permiso para producir de hombres que no producen nada. Estamos experimentando una tasa de inflación global de los precios al consumo. Este es un problema verdaderamente grande, un problema que no hemos visto desde 1970. Es la primera crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, absolutamente. Ya es ahora mismo. Así es. Continúa, perdón. ¿Y su solución cuál es? La RBU, demos más dinero a la gente y restringamos la oferta de bienes y servicios aún más, haciendo más difícil para los productores producir. Lo que están tratando de hacer es venderle esto al público general. La forma de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos. Es todo lo contrario, necesitamos menos dinero y necesitamos más cosas. Pregunta del día, ¿cuánto se da dinero a la gente? ¿Aumenta la deuda? Bueno, depende de cómo se genere ese dinero. Lo entiendo, pero alguien va a pagar los platos rotos. Sí, normalmente se produce a través de la emisión de deuda nueva. Es el gobierno el que emite nueva deuda para ese gasto deficitario. Si es un banco el que emite esa nueva deuda de consumo, entonces tenemos una deuda que tiene que tener un préstamo el cual coincida con ese nuevo dinero que se creó. Entonces, ¿hay dinero en una tarjeta de crédito? Que si lo hay, sí, una tarjeta de crédito aumenta la oferta monetaria. No, pero ¿hay dinero en ella? Oh, no, es deuda, sí. Y es así como se crea el dinero, sí. Tienes que pedirlo prestado para que exista. Sí, así es. Eso es el 71. Tienes que pedir prestado el dinero y el dinero es creado. Era un sistema de reserva fraccionaria. El sistema de reserva fraccionaria dice si pones tus ahorros en un banco, digamos $100, el banco puede prestar $1000. Es un apalancamiento de 10-1. Ahora ni siquiera necesitan eso. No, en realidad no necesitan reservas en absoluto para prestar. Pueden crear el dinero de la nada. Y eso nos lleva al Banco Central, a la moneda digital y a la que estén intentando prohibir el efectivo. Es por lo que tanta gente joven está en la cripto. Ellos saben que algo está mal. Simplemente no tienen la imagen de lo macro de todo esto y se quedan atrapados en todos estos cambios. Estabas hablando sobre la CBDC, la moneda digital. ¿Qué significa eso para ti, George?
Bueno, la moneda digital del Banco Central simplemente significa que todos los Joes y Janes de la sociedad, incluidas las empresas y corporaciones, tenemos ahora una cuenta en el Banco Central. En nuestro caso, sería la Reserva Federal. Pero ¿no es eso marxista, la banca central? Es absolutamente y al 100% planificación central, porque lo que ocurre ahora es que el sistema bancario se encarga de crear la mayor parte del dinero nuevo. Es un poco diferente con los déficits y la flexibilización cuantitativa, pero por lo general ese es el sistema bancario. Si mantienen ese préstamo en su cinturón, si el banco sigue siendo dueño del préstamo, quiere prestárselo a alguien que les vaya a devolver el dinero, ¿cierto? ¿De verdad? Así que es de esperar que lo presten para fines productivos, lo que significa que la mayor parte del dinero que se está creando va a crear más bienes y servicios. Vale. Y es por eso por lo que no tienes inflación a pesar de que la oferta monetaria aumente. Ahora, lo que sucede Es capitalismo. sí es por eso por lo que el libre mercado funciona. Cierto. De todos modos, el mercado libre crea deflación, no inflación. Que los precios bajen. Un libre mercado hace que los precios bajen. Sí. Porque no se puede competir de otra manera. Sí, lo que eleva el nivel de vida de los pobres y la clase media. Sí. Pero enseña marxismo en la escuela, es lo que decía mi libro, El Manifiesto Capitalista. Sí. Todo esto es tan retrógrado y está dirigido por maestros de escuela. Sí. Dios mío. Sí, exacto. Si nos movemos hacia un sistema con una moneda digital del Banco Central, entonces todas las cuentas bancarias pasarían a la Fed. Y luego la Fed determinaría quién obtiene el préstamo y por qué. Y la gran clave ahí es que la Fed no tiene pérdidas y ganancias. Pueden perder dinero. Y entonces, mientras un banco tiene que prestar productivamente, la Fed puede prestar de manera que no sea productiva. Pueden prestar a quien quiera, no tienen por qué preocuparse de que les devuelvan el dinero. Eso es la oferta monetaria controlada centralmente. Y también creación de deuda. Es lo que tú dices, marxismo. Pero también es un control masivo, es Orwell. El gran hermano está vigilando. Sí. Podrían saber exactamente dónde gastaste tu dinero, en qué lo gastaste y dónde está. Sí, volviendo de nuevo a la FMI y a esta chica que está al cargo, que estaba hablando en Davos. Ella decía lo mucho que necesitamos un banco central y una moneda digital, además de que los gobiernos mundiales se unan. Por supuesto, el FMI gestionaría todo esto en el Foro Económico Mundial, pero tienen que unirse para crear una solución para los pagos transfronterizos. Así es como ella lo está vendiendo, que toda esta gente pobre tiene que pagar Western Union, ya que sabes del 20% de la comisión o lo que sea. Y tiene razón, pero a ella no le importa eso. Ella solo se preocupa por una solución, que es que los gobiernos mundiales se unan con este sistema de pago transfronterizo que es transparente y gratuito aparentemente, pero por supuesto estaríamos utilizando una moneda digital de un banco central, por lo que un activo de reserva se convertiría en el SDR, que es la moneda del FMI. Entonces tendrían el control sobre la oferta monetaria. No es como el sistema que tenemos ahora en el que Estados Unidos tiene el activo de reserva global o la moneda de reserva mundial y al sistema bancario creando esa moneda globalmente. De acuerdo, lo más importante con los bancos centrales no es que sea un lumbreras financiero ni un genio de la cripto ni nada de esto, pero el gran hermano de Orwell estaría observando. Podrían rastrearte y la razón por la que me gusta esto de aquí es porque es oro real. Ha estado aquí desde que se formó la Tierra, esto es plata y está aquí desde que se formó la Tierra. Puedo salir corriendo con esto y gastarlo en cualquier parte del mundo, no podrían rastrearme. Sí, y así cuando el Bitcoin salió, recordad que se oía, van a utilizarlo para el tráfico de drogas y demás. Bueno, ¿crees que los dólares no hacen lo mismo? Exactamente. Lo que me encantaría entender es cómo la gente puede ser tan estúpida y tragarse toda la patraña de la Fed. Bueno, no todo el mundo lo es. Estaba en el aeropuerto ayer y mientras pasaba por la línea de seguridad vi a alguien con una camiseta que decía que 1984 vuelva a ser ficción. ¿Qué significa para ti 1984? Porque es un libro muy interesante. Bueno, es más o menos lo que estamos viendo suceder delante de nuestros propios ojos. Quiero decir, se supone que era ficción, pero en mi opinión este es el objetivo de estos tipos de Davos, ya sabes, de la élite mundial, y no creo que sea una teoría de la conspiración. Creo que están viniendo directamente y diciendo, hey, queremos que el mundo consuma menos energía, queremos reducir la población o la tasa de natalidad, dirían, y queremos poder y control porque es para tu mejor interés. Mira lo que quieren hacer con este tratado de salud. ¿Lo has visto?
La Organización Mundial de la Salud. Sí, salieron con esta opinión, no sé si es una propuesta de tratado, donde básicamente controlarían en el futuro la posición de cada país sobre los confinamientos, sobre el uso de mascarillas y sobre todas estas cosas que hemos visto jugar en 2020 y 2021. La OMS quiere estar a cargo de todo esto. Así que todos estos países firmaron ciertos tratados que dicen entregamos nuestra soberanía sanitaria a la élite global. Tenemos a los órganos mundiales de salud del Banco Mundial, todo es mundial. Sí, no hay soberanía. Exacto, no hay un mundo nacional. Así es, independientemente ahora mismo tienes a estas dos fuerzas, la mayoría de nosotros en la economía real, y creo que las personas que escuchan este programa quieren la descentralización, quieren el control de su propio destino, quieren privacidad, sí, y libertad. Privacidad, libertad, ya sabes, unas pocas palabras así. Eso es, y lo quieren para sus hijos. Cuando estos tipos de Davos quieren lo contrario, quieren la centralización completa porque piensan que todos somos inferiores, estúpidos y tontos y que solo vamos a empeorar las cosas. Por eso tenemos que darles todas nuestras libertades, todos nuestros derechos. Necesitan el control total para poder microgestionar nuestra vida. Y esta es la única manera en sus mentes en la que, ya sabes, podremos sobrevivir. Todos nos fuimos ese lunes pensando, hey, está bien, los bancos van a ser rescatados y no va a ser expensas de los contribuyentes. Todos sabíamos que era una mentira y que sería a expensas de nuestros dólares o nuestros depósitos, en el sentido de que el dinero tenía que ser creado de la nada. Y nos imaginamos que eso significaría más inflación. Y así que todos los bancos, independientemente de sus malas decisiones o su juego respecto a los activos de los depositantes, hablaremos de esto en un momento, debían ser rescatados y que esto sería solo un partido cada vez mayor de impresión y de respaldo a los bancos. Pero lo que dijo ayer fue realmente chocante para mí. Básicamente estaba siendo interrogada por un senador, creo que de Oklahoma, y lo que estaba preguntando era, entonces me está diciendo que todos los pequeños bancos regionales en mi estado estarán respaldados por la fe plena y el crédito de la Reserva Federal, de modo que cualquiera de estos bancos, si fracasan, serán rescatados de la misma manera que Silicon Valley, gracias. Ese banco y el otro que acaba de quebrar también. Básicamente lo que dijo fue que los únicos bancos que serían rescatados serían los bancos que tienen la aprobación de la mayoría de la junta de la FDIC, la mayoría de la junta de la Reserva Federal y de ella misma y Janet Yellen. Esos serían los únicos que serían rescatados. En otras palabras, los bancos que, dijo en nuestra mente, sean demasiado grandes para quebrar, bancos sistemáticamente demasiado grandes para quebrar. En esencia, lo que estaba diciendo era que todos estos bancos más pequeños están muertos desde ya. No serán rescatados. Y si no son considerados de importancia sistemática, entonces no tendrán respaldo. Lo que está haciendo básicamente es arrastrar a todo el mundo hacia el corral de los 4, 5 o 6 bancos comerciales más grandes del mundo o de Estados Unidos, que son Wells Fargo, el Banco América, Citi, JP y Goldman. Todos ellos van a ser demasiado grandes sistemáticamente para quebrar, demasiado grandes para quebrar estando interconectados los unos con los otros a través de una cantidad masiva inmensa de derivados, por lo que si quebraran, harían caer todo el sistema. Pero los pequeños bancos que tienen problemas, vamos a hablar de por qué tienen problemas en un momento. Esos bancos saben que no van a ser rescatados por mal que se ponga, y lo que eso va a hacer es colapsar a toda la pequeña industria bancaria. Toda la industria bancaria regional va a colapsar. ¿Quién va a dejar su dinero en estos pequeños bancos? Si tienes un negocio, digamos que la red de Padre Rico guardó todo su dinero en un pequeño banco regional cerca de tu oficina, con gente que conoces y en la que confías y que se han portado muy bien contigo y te conocen por tu nombre de pila, y conocen a tu personal por su nombre de pila y te tratan como esperas que te traten. Ya no, esos bancos no son demasiado grandes para quebrar, y si se hunden debido a la naturaleza sistemática de lo que está sucediendo, no van
a ser rescatados. Es importante entender algo. Todos estos bancos en los últimos años se han acumulado con los depósitos que recibieron desde que el presidente fue capaz de eliminar todos los requisitos de reserva durante la pandemia a cero. La mayoría de estos bancos tienen prácticamente nada en forma de moneda en su poder, porque cogían estos depósitos que venían de los depositantes y compraban bonos con ellos. Típicamente bonos del tesoro y en muchos casos valores respaldados por hipotecas a tasas por encima de lo que estaban, por supuesto, pagando a los depositantes. Eran lugares considerados típicamente seguros para estar. El problema es que todos esos bonos tienen un vencimiento promedio o un rendimiento promedio, más bien de alrededor de 2 a 2,5% y vencimientos largos. Y así, el problema es que desde que los tipos de interés han subido más cerca del 5% cada uno de ellos, bonos de su cartera han perdido el 50% o más de su valor. Ahora, las regulaciones bancarias dicen que no tienen que marcarlos a mercado hasta que los vendan. Entonces tienen todo un balance lleno, repleto de activos tóxicos que han perdido la mitad de su valor o incluso más. En el caso de la SBC, cuando ves una estampida en el banco por cualquier razón, tienes a mucha gente corriendo hacia el banco porque hay muy poco dinero en efectivo. Los requisitos de reserva se han reducido a la nada. Estos bancos se ven obligados a vender sus bonos a una pérdida enorme con el fin de satisfacer las demandas de los clientes para recuperar su dinero. Y si un número suficiente de personas rescatan o retiran su dinero y los bancos se ven obligados a liquidar sus tenencias de bonos que han sido destripadas por el aumento de las tasas, entonces, como vimos la semana pasada, un gran banco puede llegar a ser insolvente en menos de 24 horas. Y eso es exactamente lo que pasó. La FDIC no puede manejar esto. Su fondo de seguro es solo del 0,03% de los depósitos bancarios. El 0,03%, aproximadamente 125,000 millones en liquidez de la FDIC, respaldando más de 9,5 billones en depósitos. Repíteme esos números otra vez. La FDIC respalda 9,5 billones ¿con cuánto? 9,5 billones de dólares en depósitos con unos 125,000 millones en efectivo. Eso es el 0,03%. Entonces, si uno o dos bancos quiebran, eso es todo. Se acabó. Tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Las naciones BRICS supuestamente van a anunciar al mundo su nueva moneda sobre la cual anticipan que estará respaldada por el oro, como ya hemos comentado. Estaba viendo la CNBC cuando decían algo así como: oh, vamos a tener un aterrizaje suave por lo que nadie debe preocuparse, y yo pensaba, madre mía. Por aquel entonces estaba en Los Ángeles hablando con algunos de mis amigos que decían: sí, no tenemos de qué preocuparnos, la economía va bien y todo eso, y yo decía, pero ¿qué pasa con...? ¿No pueden ver que han quitado el techo de la deuda y que ahora la deuda también se ha disparado? La gente no puede ver que la deuda se está acumulando. Entonces piensan que todo está bien porque en el momento en que quitaron el techo de deuda que hicieron, el mercado de valores volvió a despegar. Entonces entendieron que los días felices estaban aquí de nuevo. Lo que yo veo es una confluencia de eventos que se juntan al mismo tiempo. Creo que es muy importante reconocer el hecho de que las razones por las que los bancos tuvieron problemas no han desaparecido. Al mismo tiempo, se podría argumentar que las fuerzas fuera del país, la continua dolarización y el anuncio explosivo hecho por tu amigo Jim Rickards hace un par de semanas, algo que hemos estado siguiendo y sobre lo que hemos estado hablando tú y yo durante mucho tiempo. Y esto es que los países BRICS supuestamente anunciarán al mundo su nueva moneda que, según la organización, estará respaldada por el oro. Como ya hemos comentado, es el único otro activo de reserva de nivel 1. Se espera que algunos hagan este anuncio el 22 de agosto en la reunión de los BRICS en Johannesburgo. Estas cosas están llegando rápidamente a un punto crítico y creo que es algo de lo que la gente necesita ser cognitivamente consciente, porque el mundo está a punto de cambiar si él tiene razón. La razón por la que esto es tan importante es porque Jim Rickards es un hombre que ha visto esto desde dentro a lo largo de sus años de la LTCM.
que era un grupo de gestión de capital a largo plazo que colapsó. Escribió el libro Las guerras de las divisas, en el que expone cómo libramos las guerras con dinero en estos días. No puedo creer lo que están haciendo, y ahora que está pasando lo de los BRICS y todo esto es como una amenaza que sencillamente lo unirá todo. Es lo que tiene más sentido porque esto es global, es macro. El problema es que tú y yo no podemos verlo, es invisible para nosotros. Por eso mi maestro, el Dr. Buckminster Fuller, decía que la gente no puede apartarse del camino de las cosas que no pueden ver venir hacia ellos. Como cuando Biden cortó el primer paso de oleoducto Keystone XL, ese fue el primer movimiento. Y creó inflación. Vendo petróleo, es decir, no vendo, tengo reservas de petróleo. Tengo el crudo. El petróleo pasó de $30 el barril a $130. La inflación se disparó y Biden culpó a Arabia Saudita por ello. Y el pueblo estadounidense, oh, tenemos un gran líder. Bueno, está matando a nuestro país. Otro término que se utiliza con bastante frecuencia se llama armar el dólar. ¿Cómo armamos un dólar? Bueno, eso es lo que acabamos de comentar sobre Rickards y sobre las guerras de divisas. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo se puede armar un dólar? Es muy sencillo, Robert, para mí. Si eres una moneda de reserva mundial, se supone que debes permanecer neutral en lo que respecta a los acontecimientos mundiales y al uso del dólar. Puedes tener tus propios puntos de vista, pero si eres el administrador de la moneda de reserva mundial, en lo que respecta a quién puede y quién no puede usar el dólar, en mi opinión, no debería depender de nadie, especialmente de la gente que están administrando la moneda, porque lo que hace es crear favoritos y también genera ansiedad. Y luego expulsando a Rusia del SWIFT, diciéndoles que ya no pueden usar el sistema SWIFT, que es el oxígeno que se necesita para transferir dinero a todo el mundo. Y peor aún, sancionar y en esencia, confiscar sus activos, utilizándolos para reconstruir Ucrania. Hemos creado un entorno en el que, en lugar de limitarnos a ser administradores imparciales de la moneda de reserva mundial, ahora le decimos al mundo quién puede y quién no puede utilizarla. Y creo que eso ha creado el incentivo para que muchos otros países alrededor del mundo consideren seriamente librarse del sistema occidental y echarse un vistazo a lo que los BRICS tienen para ofrecer. Convertir el dólar en un arma significa que el dólar era la moneda de reserva. Se suponía que era tan buena como el oro. Esto se remonta en 1944 con el acuerdo de Bretton Woods. Esto se supone que es neutral como el oro. Y eso es lo que significaba la moneda de reserva del mundo. Como se suponía que éramos neutrales, se supone que todos deberían poder comerciar de un lado a otro utilizando dólares. Y esto es lo que Rickards exponía en las guerras de divisas. Simplemente decía que iban a empezar a utilizar el dinero para librar guerras y así ha sido. Ahora todo se está volviendo realidad, pero la persona promedio con la cabeza escondida no la ve venir. Todavía se está preguntando quién va a ganar el Super Bowl el próximo año. Y es importante, pero de todos modos, ya sabes, no pueden ver lo que está por venir. Están utilizando el dólar como arma, lo han usado contra Rusia, han intentado aplazar la economía de Rusia. Correcto. Y además, Biden le hizo algo a Arabia Saudita. ¿Qué les hizo? Los alineó, les dijo que íbamos a ser ecológicos. Y como resultado, además de firmar un contrato, como hemos comentado sobre el acuerdo militar con Rusia, se han unido a los BRICS. Han unido a Arabia Saudita con Rusia. La razón por la que es importante es porque, como ha comentado Andy, en 1974, el dólar estadounidense se convirtió en el petrodólar. Esto significa que dejó de estar respaldado por el oro, ya que Nixon sacó el dólar del patrón oro en el 81. Así es como el dólar empezó a estar respaldado por el petróleo, convirtiéndose en lo que se llamó el petrodólar. Eso fue en el 74, creo, ¿es correcto? Es correcto, fue la protección del reino saudí lo que por extensión dio al dólar su hegemonía. Usted nos protege y el resto de nosotros, Arabia Saudita, y el resto de la comunidad de la OPEP valorará y fijará el precio del petróleo exclusivamente en dólares en la práctica. Espera, despacio. Entonces le prometimos a Arabia Saudita que Estados Unidos les protegería. Pero luego Biden empezó a tensar la cuerda y enfadó a los saudíes, ya que empezó a utilizar el dólar como arma contra Rusia. Finalmente Arabia Saudita dijo, bueno, vamos a luchar contra vosotros. Y se pusieron del lado de Rusia. Fue entonces cuando toda esta
coalición llamada BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y posiblemente Japón y México se les unió. Entonces el dólar, hay una guerra que se está desarrollando mediante la utilización del dólar. Esto me tiene atónito. Absolutamente, al 100%. Y no solo usando dinero. Esto de alejar a la única entidad que le da al dólar su posición única en el mundo, que es Arabia Saudita, diciéndoles que ya no los necesitamos porque nos volveremos ecológicos para el 2030 y que vamos a empezar a dar grandes pasos para volvernos ecológicos. Les estamos alejando de querer seguir fijando el precio del petróleo en dólares. Realmente no hay manera. Puedes hablar de petróleo, de aire, de carbón, de energía solar, pero seguiremos usando petróleo durante bastante tiempo porque el petróleo es, ya sabes que tengo un título en transporte marítimo y en extracción de petróleo en Kings Point, en la Academia Mercury. Lo que nos enseñaron en la academia fue que la civilización funciona sobre la energía. Y cuando Biden encareció tanto la energía y convirtió al dólar en un arma, todo esto pasó en menos de 4 años. Básicamente, jodió al mundo. Y además, está jodiendo a Estados Unidos. ¿Por qué este tipo hace estas cosas? Bueno, me alegra que hayas hecho esa pregunta y voy a responderla, pero creo que es muy importante comprender una cosa antes de responder esa pregunta y te diré por qué creo que es lo que está haciendo. Si nos fijamos en su principal asesor económico, es un hombre llamado Jared Bernstein, cuya filosofía es renunciar al estatus de reserva mundial del dólar estadounidense. Es el principal asesor económico de la administración Biden, y en un informe que escribió en el 2014, titulado Destronar al Rey Dólar, en el New York Times, decía que las distorsiones y los desequilibrios comerciales creados por la moneda de reserva mundial deberían abandonarse de inmediato. Entonces lo que deberíamos preguntarnos es, ¿esto es una coincidencia? Yo no estoy seguro, pero la pregunta debería ser, ¿y por qué harías esto? Y creo que todo se reduce a una simple ecuación. Según el balance del 2022 del gobierno de Estados Unidos, los activos que tenemos son 5 billones de dólares. Eso es todo, 5 billones de dólares, de los cuales el 42,3% de los activos que posee el gobierno de los Estados Unidos, el 42% es deuda estudiantil. Y además, tenemos 151 billones de dólares de pasivos. La deuda estudiantil se disparó, ahora es nuestro mayor activo. Eso es nuestro activo, es decir, estamos sangrando los bolsillos de nuestros estudiantes. El 41% de los activos de la Tierra de los Libres representa, el 41% de todos los activos de este país. Está en las espaldas de nuestros hijos. Y esos son 5 billones de activos que respaldan 151 billones de pasivos. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se paga esto? No es posible. Y ya sabes, antes hiciste un comentario acerca de que era culpa de Arabia Saudita, pero hubo un momento en el que seguían diciendo que la inflación era culpa de Putin. De donde vengo y lo que he estudiado en la economía austriaca me dice que cada vez que ves inflación a lo largo de la historia, es un aumento en la oferta monetaria, y eso es exactamente lo que hemos hecho en los últimos años, imprimir más dinero que toda la historia del país, lo que crea estos problemas, estas distorsiones. La pregunta es, ¿cómo podrías imprimirte? ¿Cómo se sale de 151 billones de deuda con 5 billones de activos? Andy, una pregunta. ¿Cuánto duran 100 billones de segundos? Fue hace 31.688 años. Podrías ver a los neandertales caminando por las llanuras de Europa hace 100 billones de segundos y tenemos 151 billones de dólares. Entonces la pregunta es, volviendo a este reinicio, ¿cuánto de esto se ha hecho aposta cuando el principal asesor económico de la administración lo defiende? Las dos cosas que tendría que hacer si quiere perder el estatus de reserva, las únicas dos cosas que necesita hacer son alejar a Arabia Saudita y convertir el dólar en un arma para hacer que todos piensen, seremos los siguientes si no nos alineamos con lo que ellos quieren, nos van a quitar nuestras cosas. Se parece a un banco. Andy, ya sabes, tienes una casa y adivina qué, vamos a retirar tu préstamo y tú perderás tu casa. Bueno, esa es la principal advertencia sobre el uso del dólar como arma. Y me gustaría agregar otra cosa a eso. ¿Qué te dice la gente que respalda el valor del dólar? Olvídate del petróleo. Es la plena fe y crédito en el sistema estadounidense. Bueno,
En términos de crédito estamos insolventes y en quiebra. Estamos metidos en un agujero de 145 billones de dólares en comparación con los activos y los pasivos. Y en términos de fe, simplemente diré cuántas personas confían en este país simplemente al observar que la forma en la que la justicia se distribuye tal vez no sea equitativa. El mundo lo nota, ¿sabes? Hay muchas personas que vinieron a este país en busca de una vida mejor, en gran parte porque creían en un sistema de justicia que miraba a todos por igual y que había oportunidades de éxito. Creo que realmente cuando se habla de confianza y de la confianza en Occidente versus lo que los BRICS están tratando de hacer, simplemente diré esto. Si Jim Rickards tiene razón y creo que la tiene, y lo he estado diciendo durante 3 años, y emiten una moneda respaldada en oro y utilizan la tecnología de contabilidad distribuida que los chinos han dominado durante 4 o 5 años con su tecnología de contabilidad digital. También se la conoce como blockchain. Es correcto. Esto demuestra que cada país que se ha inscrito en los BRICS va a vincularse a la tecnología blockchain. Y si se hace bien y lo auditan auditores independientes, ganará confianza. En otras palabras, la confianza no está en nuestro pasado, no está en nuestras palabras, no está en nada de estas cosas. La confianza en términos de los BRICS, tal vez la gente no confíe tanto en China y Rusia, pero la confianza está en el oro y está en la inmutabilidad del blockchain. Si lo auditan de forma independiente, inmediatamente se habrán ganado una gran parte de la confianza del mundo frente a un sistema con carencia. Si miramos hacia Occidente, China ya está usando blockchain. Están considerando la posibilidad de lo que parece se avecina, que son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y posiblemente Japón y México, diciendo que van a cambiar a un yuan respaldado por el oro. Y mi pregunta, para cualquiera que quiera responder en todo el mundo, es: ¿qué significa esto para el dólar? Tú y yo somos chicos de hipotecas basadas en dólares o en pagos con tarjeta de crédito. Nuestros cheques de pagos están en dólares. Están llamando a algo conocido como reinicio. Acabamos de comentar el tema de convertir al dólar en un arma. Pero, ¿qué significa este reinicio? El reinicio significa para mí, verás, primero nos damos cuenta de que al aumentar las tasas de interés al 5% ejercemos una gran presión sobre el sistema bancario. Esto puede verse, y se podría ver si se aumentara un poco más. ¿Qué tipo de tensión supondría eso para el sistema? Para mí un reinicio es un entorno en el que tras más de una década de tasas de interés reprimidas y de dinero fácil, se han creado distorsiones masivas en los precios de los activos. Estás hablando del pasado cercano, es decir, desde 2008, ¿no? Correcto. Hemos tenido una distorsión masiva en los precios de los activos que los ha elevado estratosféricamente. Uno debería preguntarse si el descubrimiento de precios ya es válido o no, y no creo que lo sea en este entorno. Lo que sucederá será que cuando los tipos de interés suban lo suficiente, volviendo al comentario de que la culpa de la inflación la tenía Putin, para mí estaban buscando un villano que desviara el foco de lo que ha hecho la Reserva Federal al crear tanto dinero. Suprimir las tasas de interés y crear estas distorsiones. Para mí el villano ahora, al alejar a Arabia Saudita, al convertir el dólar en un arma y hacer que todos piensen: oye, tal vez deberíamos cambiar de equipo, puede que se centren en nosotros después. Han creado un entorno en el que el resto del mundo, si Jim tiene razón, y emiten una moneda respaldada por oro, y al mismo tiempo Arabia Saudita dice: ¿sabes qué? Vamos a utilizar la nueva moneda BRICS para el petróleo. Ya no aceptamos dólares. Y eso no es tan descabellado. Irak acaba de ilegalizar el comercio en dólares y lo castiga con prisión. Entonces, cuando hables de esa posibilidad, recuerda, como dijiste antes, que todos los países del mundo durante los últimos 50 años han tenido que acumular dólares para comprar petróleo. Si eso sucediera, y ahora tienes una moneda respaldada por el oro que se está emitiendo entre las naciones BRICS. Luego tenemos a todos estos países uniéndose que representan más del 80% de la población humana, sin volverse ecológicos, mientras nosotros lo estamos haciendo, y Arabia Saudita agradece los recuerdos y tiran los dólares, porque si esos dólares regresan golpearán sus costas como un tsunami de inflación. Y cuando esa inflación llegue a nuestras costas, el subproducto será un aumento vertiginoso de las tasas de interés. Esto no es algo que la Reserva Federal pueda controlar. Esta sería la parte trasera del mercado de bonos,
que se iría directamente hacia arriba, con los objetivos en los 30. No se puede tener una inflación del 15 y 20% con tasas de interés del 5%. En otras palabras, es un evento que desencadenaría una inflación masiva y un aumento masivo de las tasas de interés, lo cual está inversamente correlacionado con todo lo que este país hace que la gente se sienta rica: acciones, bonos y bienes raíces. Y lo mejor de todo es que ahora tenemos un villano al que señalar: Putin, Xi Jinping y la OPEP. Y al igual que llamaron a la inflación de Putin, esto sería la destrucción del sistema por parte de Putin. Y ganan. Ellos ganaron, Oriente, y ahora todo se reiniciará. Al mismo tiempo, los bancos colapsarían porque las tasas de interés se dispararían. Los bancos colapsarían. ¿Y no es interesante que la asesora número 2 del presidente sea Leah Barnett, cuya premisa es la eliminación completa y total de los bancos y la transferencia de todas las cuentas de los bancos comerciales a la Reserva Federal como banco central con una moneda digital? Ella es una teórica monetaria moderna, así que sus dos principales asesores, uno se deshace de los bancos y el otro de la moneda de reserva. Es una coincidencia, no lo se observa lo que está pasando. Y una vez más, damas y caballeros, todo se remonta a que nuestro mayor activo son los intereses de la deuda de los préstamos estudiantiles. Una de las cosas más interesantes fue lo que dijo mi maestro, el Dr. Burgmeister Fuller. Dijo que el problema es que las personas, los humanos, no pueden apartarse del camino porque no pueden ver las cosas que se están acercando a ellos. Podcast de emergencia número 5. Estamos haciendo todo lo posible para que lo invisible sea visible en tu mente. Estamos vendidos y tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Para mí, el reinicio es simplemente un aumento masivo de las tasas de interés, que creará una implosión de acciones, bonos y bienes raíces, los cuales provienen de valores muy altos que están inversamente correlacionados con un aumento en las tasas de interés. Ese es realmente el mayor problema. La razón por la que tenían un valor tan alto es porque después de 2008, ¿cómo se llamaba? Bernanke, era presidente de la Reserva Federal o algo así. Ganó el premio Nobel de Economía por destruir la economía mundial. Es decir, ¿qué idiota le daría a ese delincuente Bernanke un premio Nobel de Economía que es obra de otro delincuente? No puedo creer estas cosas. Y luego las tasas de interés bajan, los precios suben, y ahora todo lo que sube, bajará. Sí, yo también lo creo. Y de nuevo, cuando te preguntas ¿por qué hacen esto? Bueno, si tienes 151 billones de deuda y a medida que las tasas suben, se vuelve más oneroso, tal vez se den cuenta de que simplemente no puedes pagarlo. Entonces inflas o incumples, o tal vez la tercera opción sea hacer estallar el sistema mientras señalas a un villano. Y luego, tu nuevo banco central emitirá una moneda digital. Ahora bien, el Banco de Pagos Internacionales ha comunicado a todos los países que deben tener una CBDC operativa para 2025. En este momento, todos los países que representan el 95% del PIB mundial están en pruebas beta o en producción de una moneda digital del Banco Central. Y lo digo en serio, es real y está por llegar. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.